El presidente Alejandro Yamatei informó sobre 30 casos nuevos de personas con COVID-19 para un total de 530 casos. El gobierno elabora un plan de contención para disminuir los gastos de funcionamiento y dedicar el dinero a luchar contra la pandemia. Una iniciativa de ley busca que funcionarios que ganen más de 15,000 quetzales paguen un impuesto de emergencia por el COVID-19. Superintendencia de Bancos detecta un aumento en la solicitud de créditos en medio de la emergencia por la COVID-19. El Ministerio de Agricultura está listo para comprar alimentos que beneficiarán a los sectores más pobres y afectados por la pandemia. La Contraloría General de Cuentas informó que realiza una auditoría en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Señoras y señores, muy buena noche y bienvenidos a su programa de análisis a la medida. Sandy Monroy, ¿cómo estás esta noche para iniciar los análisis? ¿Bien? Muy bien, Julio. Buen inicio de semana para ti y bueno, siempre un gusto compartir contigo y poder analizar estos temas de relevancia nacional. Gracias a ustedes por sintonizarnos. ¿Qué te parece si iniciamos? Claro que sí. Yo te pediría por favor que perfiles ese primer tema. Por supuesto, porque ayer el presidente de la República daba a conocer que las disposiciones que se dieron a conocer la semana pasada continuaban, pero que también para esta semana se anunciaría un nuevo plan que tiene que ver con la contención del gasto. Desde el pasado 13 de marzo, el Ejecutivo ha realizado una serie de acciones gubernamentales para contener la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Paralelo a ello, el presidente comentó que se prepara un plan de contención de gastos debido a los efectos en la economía nacional que ha generado la pandemia. Semana entrante principia el apoyo con el tema de lo que va unido con el consumo de la luz. Principia no solo el subsidio, los bonos familiar. Seguimos repartiendo con los listados que nos han dado las personas y las asociaciones y alcaldes el tema de la pequeña empresa o el mercado informal. Estamos trabajando en ello. Y ya se instaló una mesa técnica. Tengo que salir corriendo porque ya voy tarde a la reunión que tengo en donde efectivamente parte de lo que es las restricciones que se van a aplicar algunos temas dentro del gobierno, como congelamiento de plazas y algunas cosas para poder disminuir los gastos de funcionamiento. El presidente confirmó que a inicios de mayo dará inicio la entrega del bono familiar, que tendrá como parámetro el consumo de energía eléctrica y se espera beneficiar a 2.2 millones de hogares con una entrega de 1,000 quetzales hasta por 3 meses. No cabe ninguna duda que el COVID-19 pues ha generado una problemática no solo a nivel nacional, esto es a nivel mundial. Y veámoslo por favor con algunos datos como lo tiene producción. La crisis económica, Sandy, en el ámbito privado se ha extendido también definitivamente al ámbito gubernamental. Algunos países afectados en gran manera por esta pandemia están implementando planes para la contención y para la reactivación económica. En Guatemala no podemos estar ausentes a este tipo de problemáticas. Y vale la pena destacar que la única medida posible para el gobierno es ahorrar con el mínimo de personal. Y ya esto lo quiero explicar más adelante cuando lo analicemos, Sandy. La burocracia guatemalteca a lo largo de las últimas décadas ha crecido de una manera muy grande. La crisis del COVID-19 también nos ha demostrado que el Estado puede funcionar con menos empleados. La situación es que debemos entender por estas medidas que va a tomar el presidente Yamatei. Efectivamente, cuando hablamos de un plan de contención de gastos, aparte del tema de las contrataciones, que fue algo que adelantó, que congeló, ¿verdad? Sí. Exactamente, de las medidas que se iban a tomar. ¿Qué más crees tú que se puede incluir? Claro, mira, Sandy, primero, yo creo que vamos con lo que tú acabas de mencionar, porque las personas que trabajan para el Estado estarán ahorita con esta duda, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Qué se refiere congelar las plazas? A ver, se refiere a lo siguiente, el presidente Yamatei fue bastante claro y enfático ampliando las declaraciones. Quienes están trabajando actualmente para el Estado y aún aquellas personas en cualquier renglón presupuestario que se vaya a vencer su contrato, va a extendérseles ese contrato todavía por el resto del año. Lo único que no van a sufrir ningún tipo de variación, es decir, ningún aumento ya más. ¿Qué es congelar las plazas? A lo que se refirió Yamatei.
hay muchas personas que iban a entrar bajo el renglón 029, 021, subgrupo 18, cualquiera de los renglones presupuestarios del Estado, y que ya tenían su papelería lista, Sandy, para ser contratados. Todas esas plazas, todas esas posibilidades de contratación han quedado congeladas. Quiere decir, ya no se van a dar por el resto del año 2020 en este caso, y solo ahí va a haber un ahorro aproximadamente de 600 millones de quetzales, imagínate tú. Según las estimaciones que hacía el presidente. Pero Julio, por ejemplo, esto ha generado ya algunas dudas que obviamente cuando se dé a conocer el plan de contención del gasto se van a tener que aclarar. Pero para tu interpretación, por ejemplo, hay otros organismos que indican, bueno, entramos también, por ejemplo, el organismo legislativo, el judicial. ¿Qué pasa con las entidades que son descentralizadas autónomas? Sí. ¿Cómo interpretas tú esto? Hombre, qué interesante la pregunta que haces, Sandy, porque obviamente las medidas que está hablando el presidente Giammattei van orientadas únicamente al poder que él está presidiendo, que es el poder ejecutivo con todas sus dependencias, ¿verdad? Los ministerios, las secretarías y todas las demás dependencias conexas. Pero fíjate que esto sería una situación muy importante para el análisis. Dijo Giammattei, imagínate tú, se dio cuenta, dice, que recibió una burocracia muy grande y que así como está funcionando ahora, que es con un Estado bastante reducido a como estaba antes, décadas anteriores y en los últimos años, pues ha logrado funcionar y hacerlo bastante bien. Entonces no sería una mala idea lo que tú estás diciendo, poder replantearse esas asesorías que hay, por ejemplo, en el Congreso, que hay en el Poder Judicial también y por supuesto en las municipalidades. Porque al final de cuentas, recuerda, Sandy, lo que siempre hemos dicho acá en A la Medida, la mayoría del gasto del Estado se va en cuestiones administrativas, es decir, el pago de la planilla y no tanto en inversión. Y ahora finalmente está tratando de encontrarse un equilibrio, que se privilegie la inversión, en este caso la derivada definitivamente de la emergencia del COVID-19, siendo menos grande el Estado, y parece que funciona. Efectivamente, pero vamos a hablar entonces de esos renglones que quedan hasta este momento. A partir de mayo, según indicó el presidente, prácticamente que no se van a hacer contrataciones. Muy bien, Sandy. Lo voy a seguir ampliando porque esto es muy importante. Gracias. Hoy es congelar plaza en los renglones presupuestarios como el 029 o el subgrupo 18 significa simple y sencillamente dos acciones que el gobierno de Guatemala va a tomar por el resto del año. La primera de ellas, Sandy, televidentes y quienes nos escuchan en Radio Cadena Sonora, es continuar funcionando y renovar, como ya dijimos, los contratos del personal que actualmente se encuentra laborando en las dependencias estatales, referidos en este caso al Ejecutivo, sin aumento de ninguna clase. Los mismos que ya están, pues tendrán que seguir porque es la mínima expresión del Estado en este instante. Mientras que las personas, y aquí viene lo malo también para algunos, ¿verdad?, que estaban en el proceso de contratación durante estos meses para cualquiera de las instituciones del Poder Ejecutivo, su contrato ya no será posible hacerlo debido al congelamiento de las plazas. Esto por todo el resto del año también. Con esto, el gobierno de Guatemala, Sandy, dispondrá de ahorros en cada una de las instituciones, los cuales podrán ser utilizados para atender la emergencia del COVID-19. Y por eso el siguiente tema, cuando ya lo entremos a analizar, pues trae ahí algo de lo que tú decías, una propuesta para que otros funcionarios de otro poder estatal pues también puedan aportar un poquito de su salario, que no es bajo, hay que decirlo también, para la emergencia del COVID-19. Así es, vamos a ir concluyendo con este tema. Al regresar de la pausa hablaremos acerca de esta iniciativa de ley que se presentó hoy, que por cierto ha generado muchos comentarios también. Yo la veo positiva, ¿eh? Efectivamente, hay quienes quieren hacer algún tipo de modificación y demás, pero lo vamos a estar analizando después de la pausa, porque creo que es necesario poder plantear esos detalles que tiene esta iniciativa. Claro que sí, Sandy. Entonces, para que usted, acá en TN23, y quienes nos escuchan en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora se queden con la curiosidad, la pregunta es, Sandy, ¿cederán parte de su salario los funcionarios? Yo no lo sé. Después de la pausa tenemos el análisis, le vamos a explicar más acerca de esta iniciativa de ley y por supuesto no se pierdan el análisis completo. Estoy seguro que recuerda este movimiento de cámaras porque sabe que en este momento usted no tiene que cambiar, ya que nosotros somos A la Medida.
Gracias por continuar en sintonía de TN23 y también saludamos a quienes nos sintonizan por Radio Cadena Sonora. Ahora vamos a presentarle detalles de esta iniciativa de ley que presentaron diputados al Congreso de la República que busca declarar o crear un impuesto específicamente para los funcionarios y trabajadores del Estado. Es un impuesto temporal que lo que pretende es que se recauden fondos para poder ayudar en esta crisis. La iniciativa de ley presentada por el diputado Felipe Alejos y el bloque Todos es para que trabajadores del Estado que tengan un salario superior a los 15,000 quetzales paguen el 20% de impuesto temporal ante la emergencia del COVID-19. Esta iniciativa de ley la hemos denominado Impuesto para la Emergencia del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Presidente, ministros, viceministros, secretarios, directores, subdirectores, todos los diputados, los 160 diputados que integran el Congreso de la República, todos los asesores, todos los empleados públicos que ganen arriba de 15,000 quetzales, se les estará cobrando un impuesto de un 20% por los próximos 3 meses. Solo para que tengan ustedes una idea, el organismo judicial tiene 844 personas que ganan arriba de 15,000. El gobierno central, llámese el Ejecutivo, 5,482 personas. Congreso de la República, 1,638 personas. Solo en los 3 poderes del Estado, sin incluirles aquí las entidades autónomas, llámese IX, USAC, municipalidades, etcétera, son 7,964 trabajadores, para un total mensual que se les paga de 163,860,893. El 20% de esto representa aproximadamente 33 millones. El impuesto temporal sería por 3 meses prorrogable, señaló el congresista. En ese tiempo, la recaudación sería de 98.3 millones de quetzales, que se distribuirán en un 50% para la adquisición y masificación de pruebas de COVID-19 y el otro 50% para un bono de riesgo, en apoyo a los trabajadores de salud en primera línea de atención de la pandemia. El artículo 5 de la iniciativa de ley señala que el agente de retención de este impuesto temporal será la unidad de tesorería de cada institución obligada y que enviará mensualmente un reporte de los fondos a la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas para su distribución. El congresista Felipe Alejos señaló que en la próxima sesión se solicitará en el Pleno la aprobación de urgencia nacional para su pronta aplicación. ¿Sabe qué? La idea del diputado Felipe Alejos es muy buena al final de cuentas. Sería excelente y hagamos el análisis porque qué interesante que cada funcionario, imagínese usted, que gana más de 15,000 quetzales pudiera donar ese 20%, al menos temporalmente. Varias pueden ser las alternativas, Sandy, mediante las cuales el Estado de Guatemala pueda ahorrar la mayor cantidad de recursos o invertirlos para contener el COVID-19. Importante es recalcar que el Congreso podría hacer afecto a una medida que permitiría que el Estado de Guatemala dispusiera, escucha tú, solo en el Congreso de la República, de casi 100 millones de quetzales adicionales. Ahora bien, para que esto suceda tendrán que conocerse, discutirse y aprobarse esta propuesta por parte de los 160 diputados de la 9ª legislatura, ya que esta ley pretende la imposición de un impuesto temporal que equivale al 20% del salario. Pero ¿sabes qué, Sandy? Aquí hay que poner y hay que hacer hincapié, recalcar, subrayar y entrecomillar lo que tú decías. Esto, si se aprueba como ley, no sería solo para los empleados del Congreso, aplicaría para empleados de todas las dependencias del Estado, en cualquiera de los 3 poderes, y también para aquellos que trabajan en las entidades descentralizadas, entiéndase la Universidad de San Carlos, el deporte y, por supuesto, las municipalidades. Efectivamente, Julio, y lo que se pretende es que por 3 meses sea este impuesto, como le han llamado. Y se puede extender. Se podría extender efectivamente, entonces por 3 meses es la propuesta inicial, quienes ganan más de 15,000 quetzales, entonces se les 20% de su quite de su salario al 20%. Pero aquí vamos también, hablábamos y tú nos planteabas muy bien,
las formas de poder obtener recursos también para ayudar a paliar esta crisis o para aumentar las pruebas, que es uno de los objetivos, y también para apoyar a los empleados de salud que en este momento están atendiendo la crisis. Primera línea. Efectivamente, Muy que bien. se podrían ver afectados y que obviamente necesitarían algún tipo de apoyo. Pero ¿qué otras formas podríamos buscar también para seguir generando esos recursos? Casi Julio? que al oído me permites decirte algo que estábamos hablando fuera del corte y que no es nada descabellado. Y si lo escuchan ustedes en casa, mire, pues qué bueno, porque hay otras formas también de poder hacer ese ahorro. ¿Te imaginas tú que durante este año los empleados y funcionarios públicos ya no cobraran dietas, sino que solo su salario? ¿Te imaginas tú que durante este año pues ya se suspendieran los viajes al extranjero si de verdad ya no son necesarios y que no hubiesen viáticos y que de alguna forma pudieran ahorrarse esos recursos? No sé cuánto sería. ¿Se te ocurre a ti alguna otra manera, Sandy? La telefonía, por ejemplo, la gasolina. Wow. Imagínate tú, Son gastos los al almuerzos. Que cada quien costee su almuerzo como hacemos todos, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay formas de ahorrar en el Estado. Efectivamente, porque imagínate, aquí ha generado muchos comentarios, muchos que están a favor porque indican, bueno, podríamos ayudar y serían varios millones los que se podrían obtener para paliar esta situación. Otros que dicen, bueno, ¿y los diputados qué va a pasar finalmente con ellos? Porque sabemos que tienen un salario, pero que obviamente se complementa mucho más con dietas, gastos de representación. Efectivamente. Así es, gastos de representación, gasolina, todas las prebendas que pueden tener con la caja chica, todo lo que pueden tener. Sí, entonces hay muchas cosas que si de verdad lo empezamos a eliminar del Estado, va a funcionar muy bien. Y al final de cuentas nosotros así funcionamos, el guatemalteco común. Lo que tú ganas es lo que ganas y tiene que alcanzar para todo, ¿verdad? Así es. Vamos a dar más datos porque a usted le gustan los datos para el análisis. Sabe que con lo recaudado se podría apoyar a la adquisición de pruebas y esto es parte, Sandy, de lo que dice esta propuesta de ley. Pruebas para detectar posibles casos de personas infectadas con el COVID-19. También, imagínense ustedes, con este impuesto temporal vendría a beneficiarse bajo la forma de un bono, y esto lo recalco porque tú lo mencionaste, a aquellos trabajadores del Estado que constituyen la primera línea de defensa contra la pandemia, es decir, todos aquellos trabajadores de salud, enfermeras, enfermeros, médicos, especialistas, todos los que estén allí. La iniciativa debe además tener el apoyo del resto de bancadas del Congreso, dejando por un lado intereses políticos y privilegiando el interés supremo del bien común de los guatemaltecos. Al final de cuentas, Andy, la idea sería poner sobre la palestra otras alternativas, como tú bien lo estabas preguntando, como el impuesto a la riqueza, que podría ser también beneficioso, y el combate, por supuesto, a la evasión fiscal en nuestro país. Ahí hay varias medidas para tener recursos que nos puedan ayudar a paliar esta pandemia y esta crisis económica. Y si vemos un poco qué están haciendo otros países, a mí me llamó mucho la atención y lo comentamos en uno de los programas, Julio, que, por ejemplo, los diputados de Japón decidieron donar el 50% de su salario por la situación que están enfrentando. Ellos lo hicieron en una sesión, dijeron vamos a donar inmediatamente el 50% del salario y ellos fueron los que indicaron nosotros vamos a dar el ejemplo. Y dieron un buen ejemplo. Entonces, ahora, por eso a nosotros nos ha parecido muy importante, Sandy, televidentes y radioescuchas, acá en A la Medida, hacer el análisis de esta propuesta del diputado Felipe Alejos, porque tiene una coherencia bien grande. Y si esto ya se empieza a volver una costumbre, vamos a sanear bastante el Estado guatemalteco, como debe de funcionar. Al final de cuentas, no se está diciendo que no se les pague y que no se les pague bien. Está bien que lo hagan, pero a cambio de eso, pues que no hayan tantos privilegios que significan, al final de cuentas, gastos. Definitivamente, así que queda pendiente el análisis que se puede hacer en el Congreso. Sabemos que esta es una iniciativa de ley, es el primer paso para poderlo plantear. Ya en el hemiciclo se desarrollarán los análisis correspondientes, porque incluso hay algunos expertos que indican que no sería la solución total, pero que se podría hacer algún tipo de modificaciones. Hay otros que dicen que sí, podría ser una buena alternativa. Hay muchos criterios que al final se toman en cuenta, pero lo mejor de todo es poder blindar bien esa ley para que tenga un sentido bueno y que obviamente se incluya dentro de la misma los mecanismos de transparencia que se van a tener. Me parece una excelente conclusión para el tema, así que allí queda. Nosotros ya lo expusimos, usted en casa va a tener siempre el mejor análisis. Por el momento, este es nuestro segundo tema, pero cuando regresemos de la pausa,
30 nuevos casos de COVID-19 en Guatemala. Así es, tenemos la información completa y por supuesto el análisis. Después de la pausa usted lo va a conocer. Por favor, sintonícenos y si nos está sintonizando, está pendiente de Radio Cadena Sonora, pues bueno, espérenos, ya volvemos. Usted que nos escucha en Radio Cadena Sonora precisamente, pues dirá quiénes son ellos. Pero voy a hablar del director de cámara y el camarógrafo que está hoy acompañándonos. Así que vea esto que hacen. Lázaro, estamos listos porque nosotros en este momento somos a la medida. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Hoy el presidente de la República, por medio de una cadena nacional, anunció 30 nuevos casos del COVID-19, dando un total de 530 casos positivos en Guatemala. El mandatario Alejandro Yamatei en mensaje nacional dio a conocer el aumento de 30 nuevos casos de COVID-19. Quiero decirles que el día de hoy se reportan 30 casos nuevos, 19 de los cuales son hombres y 11 son mujeres. De esos 30 casos hay 3 personas que corresponden a personas que estaban en cuarentenadas deportadas. No tenemos ningún recuperado ni ningún fallecido. Se han realizado hasta este momento 440 pruebas y quedan todavía pendientes algunas que correr en los laboratorios de salud pública. Llevamos entonces 530 casos al día de hoy. 337 corresponden a hombres y 193 corresponden a mujeres. Hemos logrado 49 personas recuperadas, 15 fallecidas. Tenemos 464 casos activos. Tenemos 64 casos cerrados. Nuevamente el presidente reiteró el llamado a la población a seguir con las medidas de confinamiento para evitar más contagios. Estimados amigos, les solicito que por favor logremos mantener el distanciamiento social. Atendamos las disposiciones que se han dado para poder controlar la enfermedad. Si no tiene necesidad, no salga, quédese en casa. Y si va a salir, use la mascarilla, lávese las manos constantemente con agua y jabón, es suficiente. Tenemos mucho por hacer, hoy hemos visto un pequeño decrecimiento en los casos, esperaríamos poder seguir en esa misma tónica y le pedimos a Dios que nos permita lograr siguiendo la contención que nos ha dado resultado. De los casos del día de hoy, solo hay un caso que corresponde a uno de los 2 lugares que tienen casos comunitarios, que es la aldea Ixcanal, en donde también hemos visto cómo ha ido bajando porque las personas que han resultado contagiadas ya están terminándose y esperaríamos que con las acciones de aislamiento adentro de la aldea logremos controlarlo lo antes posible. Así que pidámosle a Dios que nos siga protegiendo y que logremos salir de esta epidemia cuanto antes. Ahí lo tiene usted. Y es que el presidente Alejandro Yamatei, precisamente, Sandy, hoy estaba anunciando esos 30 casos. Veámoslo, por favor, en datos, porque yo sé que a usted le gustan los datos. Y aquí está. Precisamente el resumen, Sandy, de lo que decía el presidente Yamatei. 30 nuevos casos, lo cual hace que tengamos 530 casos y hemos pasado en 2 semanas de 100 y pico de casos a 500, ¿verdad? Además se registra la cifra lamentable ya de 15 personas fallecidas, pero también esto es importante analizarlo, ya que en total 49 personas han logrado recuperarse totalmente del COVID-19. Como podemos ver, Sandy, televidentes y radioescuchas, lo que está pasando es que estamos entrando a esa fase ascendente, a esa etapa crítica, y en las próximas 2 semanas, es decir, las primeras 2 semanas del mes de mayo, todavía seguramente podremos ver, como el mismo presidente Yamatei dijo hoy en sus declaraciones durante el día, pues un repunte bastante grande con relación a esto del COVID-19. Definitivamente, hay que aclarar también y dar a conocer unos datos que dentro de los 30 que hoy fueron confirmados para el COVID-19, hay 3 personas que estaban en aislamiento, que fueron deportadas y que estaban en esa supervisión. Ellos se encuentran dentro de este listado de 30 que hoy se dieron a conocer, Julio, para que veamos entonces el control que se está teniendo y cómo también ciertas personas que han sido retornadas, especialmente de Estados Unidos, han dado positivo. Muchas de las personas que han retornado como deportados de Estados Unidos, hay que decirlo, Sandy, claramente son los que han incrementado esta cifra. Por eso tenemos que tener
muchísimo cuidado al hacer el análisis. ¿Por qué? Porque efectivamente Guatemala creo que ha logrado tener una contención que ha sido bastante buena. ¿Sabes por qué quiero recalcar esto? Para que tampoco esto signifique que vamos a relajarnos y que ya podemos andar en la calle por ahí nomás, así tranquilos, que ya podemos evitar la mascarilla y todo eso, porque si entramos mentalmente en esa situación, lo único que vamos a hacer ahora en esta primera oleada y sobre todo en esta curva ascendente en la que estamos, es pues aumentar las posibilidades de infección del COVID-19, porque al final de cuentas es evidente que está allí en el ambiente, está allí en el país y no se va a ir rápido, o sea, esto vino para quedarse. Definitivamente, tenemos que siempre seguir con las medidas porque sabemos que es muy importante que las mantengamos y que obviamente vamos a estar pendientes porque el presidente ayer anunciaba que se iban a incrementar algunas medidas que se darían a conocer en el transcurso de la semana y bueno, es necesario poderlas acatar. Así es. Bueno, pues a usted le gustan los datos y este gran equipo de producción de A la Medida le tiene preparados los siguientes datos que yo le voy a decir a continuación, por favor. ¿Sabe usted que la región con más casos sigue siendo la que integra Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques? 302 casos. Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos se mantiene con 89 casos, es la región número 2. Para la región número 3, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, 73 casos de COVID-19. Región 4, que la comprende Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu, registra 34 casos. Y finalmente la región número 5 sigue siendo la región más sana, está integrada por Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, 32 casos confirmados de COVID-19. Esta es la radiografía del COVID-19 al día de hoy. Así es, ahí tiene usted dividido por región para que también vaya conociendo y sobre todo también entonces observe cuáles son los departamentos que tienen mayores casos. Guatemala, por ejemplo, ha registrado varios, pero sabemos también que varios se han concentrado incluso en Villanueva, en el Parque también de la Industria, donde se están atendiendo los casos y entonces es importante poder dar esta información. Así que las medidas deben mantenerse en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar que usted se encuentre. No hay que relajarnos. Jamás. No hay que esperar, bueno, esta situación ya nos superó, ya definitivamente pasaron demasiados días. Hay gente que sabemos que está desesperada, pero en este momento la salud y la vida son nuestra prioridad. Considerando sobre todo que el COVID-19 va en ese repunte. Así que ahí lo tiene usted. A cuidarse y si puede y no es necesario salir, no lo haga, quédese en casa. ¿Te parece, Sandy, si vamos a la pausa comercial? Vamos a la pausa. Recuerde, estamos en una semana crítica y trascendental también para que podamos aplanar esa curva de los casos del COVID-19, porque si no esto se podría ir incrementando, se podrían dar de una manera exponencial, según lo explican varios expertos, así que de usted depende también poder hacer su esfuerzo y poder ayudar a las autoridades. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía. Hablemos ahora de otras noticias de carácter nacional. La Superintendencia de Bancos dio a conocer que ha detectado un aumento en la solicitud de préstamos. Aquí la información. El superintendente de bancos, Eric Vargas, indicó que en el último mes se observó un incremento en las solicitudes de préstamos o créditos, parte de las empresas que afrontan los efectos del COVID-19. Vemos que está creciendo la cartera de créditos, como era de esperarse, por las facilidades que están dando para que las empresas puedan obtener créditos en los bancos. Estamos viendo un pequeño deterioro en la mora, ahorita es muy incipiente porque acaba de darse, empiezan a estos efectos, ¿verdad? Pero sí se estima que pudiera crecer un poco la mora y también el crecimiento de la cartera de créditos. Ahora las medidas económicas probablemente que se van a tomar, digamos, en esta situación, será la Junta Monetaria las que va a disponer cuáles son las medidas de apoyo, ¿verdad? ¿Sabe que en otras noticias el Ministerio de Agricultura está precisamente a la espera de dictámenes favorables, esto para poder comprar y adquirir alimentos para aquellos más necesitados y urgidos ante esta crisis del COVID-19? Por favor, vea la información. El Congreso de la República aprobó en el decreto 13/2020 un fondo de 350 millones de quetzales a ejecutar por el Ministerio de Agricultura para la compra y entrega de alimentos para las familias vulnerables de los efectos del COVID-19.
El titular de la cartera, José López, señaló que aún no tienen fecha para poner en marcha el programa, ya que faltan algunos dictámenes del equipo jurídico sobre lagunas para la compra de los alimentos. El artículo 24 de la ley del presupuesto, efectivamente, del presupuesto del 2019, indica que se puede adquirir esos alimentos al PMA, pero en el artículo del decreto 820 establece que no se podrá comprar a ONGs y a intermediarios, y hay criterios de los abogados que el PMA podría ser un intermediario porque compra y nos vende a nosotros. Entonces, pero cómo salvar ese criterio, entonces hemos hecho las consultas tanto a la Contraloría de Cuentas como al Ministerio de Finanzas, y en función de eso activaremos ya nuestras acciones, porque en tanto nosotros todavía no disponemos de los recursos, en tanto no se diluciden las situaciones que ya indiqué, pues no nos asignarán los fondos. En el momento que nos asignen los fondos, yo esperaría que podríamos activar todo en un mínimo de un mes, porque no se puede de otra manera, porque hay que activar transporte, hay que hacer los acuerdos con el PMA, y de no ser así, activar cualquier otro mecanismo que sea factible para. Lo importante en este momento es llegar a la población con transparencia. Los criterios para identificar a los beneficiarios de este programa será por medio de información de municipalidades y el censo del 2018, señaló el funcionario. Bueno, nosotros ya tenemos un modelo de identificar a los beneficiarios, que es lo más importante, con el propósito de asegurarnos de que llegue a la población más vulnerable. Estos criterios los estamos haciendo de manera técnica en base al establecimiento de los techos municipales de pobreza, así como tomar en cuenta los datos del censo de 2018, el ENCOVI, y de igual manera criterios de CESAM que se han venido desarrollando ya durante mucho tiempo sobre específicamente temas de población vulnerable en alimentos, así como también personas vulnerables con el tema de la desnutrición. Esos, digamos, son los criterios con el propósito de evitar cualquier riesgo de que no se beneficien los más necesitados. Con los fondos asignados, la compra será de 506,000 raciones de alimento. Mientras se desembolsan los recursos, el MAGA señaló que en la segunda semana de mayo entregarán saldos de alimentos del año pasado para la población. La Contraloría General de Cuentas ha informado que de manera preventiva ha realizado auditorías al Ministerio de Salud Pública. Luis Lemus, subdirector de la Dirección de Atención a Denuncias de la Contraloría General de Cuentas, mencionó que ante la actual situación de emergencia que atraviesa el país derivado del coronavirus, esa institución realiza una auditoría concurrente con la finalidad de auditar las donaciones y compras de la cartera de salud pública destinadas a contrarrestar la enfermedad. La Contraloría General de Cuentas, de manera oficiosa, está haciendo una auditoría a todas las donaciones que ha recibido el Ministerio de Salud. El día de hoy se entabló una mesa en la cual se sentaron las directrices para que nos empezaran a trasladar la documentación, esperemos que sea esta semana. Nos argumentaron verbalmente que las donaciones ascienden a 32 millones de quetzales aproximadamente. Asimismo, recibieron ya la aprobación total de una donación en concepto de $1 millón por el Banco Centroamericano de Desarrollo. Y también nosotros de manera oficiosa estamos haciendo una investigación a compras de batas, que nos pareció que los precios podrían estar con variación en relación a lo que se compra en el mercado. Y también estamos haciendo una auditoría en relación a las pruebas COVID que se compraron por parte del Ministerio. También venimos con el nombramiento que se originó por requerimiento del Ministerio Público. El funcionario de la Contraloría comentó que el Ministerio de Salud Pública no es la única institución en la cual se desarrollan auditorías desde que inició el estado de calamidad pública decretado el pasado 5 de marzo. ¿Sabe qué? Antes de despedirnos, Sandy, yo creo que es importante, gracias al favor de Dios y a la sintonía suya, el jueves de la próxima semana, que será jueves 7 de mayo, llegaremos a nuestros primeros 2 años acá en A la Medida. Así es, estaremos pues muy emocionados que usted nos sintonice y bueno, todas las noches, pero especialmente ese día, porque así es. Vamos
vamos a ver entonces qué preparamos por nuestro aniversario, ¿no? Me parece muy bien. Por supuesto, siempre mucha información y análisis. Gracias por estar pendiente de TN23, el programa A la Medida. Feliz noche. Chao.